Bienvenidos a Voces de mi Ciudad, el espacio donde exploramos historias que dan vida a nuestra comunidad. En el episodio de hoy tenemos a nuestro invitado, Diego Sanginés Castedo. Él es físico, él es doctor en física, ha participado en muchísimas investigaciones y se ha formado en centros de estudio muy prestigiosos en las ciudades, en los países de México y Venezuela. Actualmente Diego es docente, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de física en la ciudad de La Paz, Bolivia. Bienvenido, Diego. Es un gusto tenerte acá. Quisiéramos, por favor, que te presentes ante nuestra audiencia. Ellos están mucho más interesados por saber algo más de ti. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Es un espacio siempre muy valioso para mí, para el entrevistado. Mi nombre es Diego Sanginés. Trabajo en la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés desde hace 25 años, y antes tuve la oportunidad de trabajar en otras universidades de México y de Venezuela, donde también realicé mis estudios. Después de salir del colegio en ese año tan peculiar de nuestra historia, que fue 1980, cuando pues la universidad se cerró y varios tuvimos que emigrar. Así es. Diego, cuéntanos, ¿cuál es la trayectoria de tu trabajo? ¿Has salido, digamos, del país en ese año tan conflictivo? ¿Y cómo has continuado tus estudios? ¿Te has ido a Venezuela, has sacado tu doctorado en física y después? Fueron años alternados entre estudio y trabajo. ¿Ya? ¿No? 4 años de ingeniería física, así se llamaba la carrera, ¿no? Estudié ingeniería física industrial, pero luego el posgrado, ¿no? Entonces una parte del posgrado en México, luego el retorno a Bolivia, el año 91, para trabajar en un proyecto de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Ahora la sede de esta universidad está en Ecuador, pero durante un tiempo estuvo en Sucre. Y allá era una universidad, como lo decía el rector de esa época, Julio Garrett, era una universidad de proyectos, no una universidad de dar clases o de laboratorios, sino una universidad de proyectos. Me hizo pensar que es una definición más amplia de universidad. Sí, muy interesante. Sí. ¿No? Proyectos. Además con convenios, ¿no? Sobre todo con la Comunidad Europea, que en ese entonces contaba con 14 países, y la Comunidad Andina, que tenía 5. Entonces era un proyecto entre grupos de países. Excelente. Mucho presupuesto, muy interesante, 3 años. Pero en esos 3 años, pues yo extrañaba la actividad académica como tal, como la entendemos. Ya nos vas a contar cómo es tu actividad académica. Sí, así que bueno, después del proyecto encontré la oportunidad de irme a Venezuela, y allá estuve otro periodo de 5 años y finalmente pues ya decidí retornar a Bolivia. ¿Qué te motivó para retornar a tu país? La principal motivación fue familiar. Ya. Fue familiar, ¿no? Para poder acompañar a mis padres, ¿no? Yo no tengo hermanos, entonces... Eres hijo único. Hijo único, por lo tanto ya comencé a percibir que pues necesitaban mis padres de mi compañía, ¿no? Ya no solamente de las buenas noticias o de las vicisitudes de estar en otro país, sino ya de la presencia. Claro, física. Parecería que eso sucede siempre con los hijos únicos, ¿no? Sí. Diego, ¿cómo nació tu vocación por la docencia? Bueno, en realidad la vocación original que se
que se puede encontrar rastreando hacia atrás en el tiempo. El nacimiento de esta vocación sería alrededor de los 13 o 14 años. Muy temprano, ¿no? Sí, entonces yo te soy sincero, no sé por qué a uno le comienza a gustar la ciencia. Tal vez es algo de curiosidad, es algo de poder encontrar un espacio en el grupo de amigos, porque yo no era bueno en el deporte. Yo llegué de otro país a los 8 años, entonces eso de no saber si uno es del Strongest o si uno es del Bolívar, el no saber patear una pelota, el ser corto de vista, bueno, son razones para no ser del todo aceptado, ¿no? en un grupo de amigos. Y quizás el descubrimiento de la ciencia a esa edad temprana era una razón de tratar de encajar, pero de una manera diferente. ¿No? Es como, no ¿Qué sé, es lo que primero has curioseado o has descubierto cuando eras casi un preadolescente, ¿no? Bueno, la química, los la experimentos de química. En esa época uno todavía podía, o sea, un joven de 14, 15 años podía comprar en una distribuidora de productos químicos, podía comprar ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico. Ahora no puedes comprar esas cosas. No, está prohibido totalmente. Hasta querosén se podía conseguir para un anafe. Y ahora ya no hay surtidores de querosén porque es sustancia controlada. Pero en esa época había mucha facilidad para conseguir reactivos y también para comprar aparatos, no eran tan caros, ¿no? Entonces esa facilidad hizo de que yo armara mi laboratorio casero. ¿Y qué es lo que hace un jovenzuelo a esa edad? Lo primero que hace cuando tiene un laboratorio casero: pólvora. ¿No? Eso es lo primero pobre la mamá. Que un varón, ¿no? Que un varón hace. Más bien que no has hecho volar la casa. Más bien, pero era una preocupación. había un potencial riesgo. Sí, después de que la pólvora arde bien, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el siguiente paso es hacerla de colores. ¿No? Que se queme, de que la llama sea amarilla. ¿Cuál era tu bibliografía? Porque no había internet, no había Google. No. ¿De dónde conseguías el material para poder hacer tus experimentos? Bueno, lo bueno es que en esa época todavía se apreciaban los libros, ¿no? Algo que suena a ciencia ficción hoy en día. Así es. Entonces había buenas librerías: Ictus, Tejerina, Olimpia, Gisbert. Por lo tanto, no faltaba el material impreso. Y sin ir muy lejos, la misma biblioteca municipal en la esquina de la Plaza del Estudiante. Así que había suficiente material. Uno podía ir con un cuaderno y copiar, o incluso los chicos que tenían más posibilidades iban con una grabadora, que era la tipo periodista. Entonces había material. Uno pensaría que ya con esta época de las redes, del internet, de la globalización, todo aquello de nuestra época es la prehistoria, ¿no? Ya está totalmente obsoleto. De que vivíamos en el Mato Grosso, haciendo fuego con palitos, digamos. Pero no era así. Eso es falso. Teníamos un montón de recursos, digamos, ¿no? Para... Nos sobraban recursos y sobre todo creatividad para podérnoslas arreglar. Maravilloso. Y yo llegué a tener un laboratorio en mi casa porque pues también dio la casualidad de que trabajaba, o sea, me pagaban, ¿no? En un laboratorio de análisis clínicos. Wow. Entonces el trabajo... Eras bastante, ¿no?, precoz en tu carrera. Sí. Claro, en el laboratorio de análisis clínicos más tenía que ver con sangre y otras cosas. ¿Y así jovencito trabajabas? Sí, en las vacaciones de invierno. Muy bien. Entonces, pues esas sustancias biológicas no solamente eran asquerosas, digamos, ¿no? Sino que también eran peligrosas, porque eran de personas enfermas. Claro. Wow, bueno, qué riesgo, ¿no? Entonces, para tu salud, yo contagios. No sé cuál riesgo era mayor,
si el quemar pólvora en un apartamento de un edificio o el poder tragarme un fluido corporal de un paciente. Claro. Había riesgo en ambas cosas, ¿no? Pero bueno, Pero tú lo tomabas. yo lo tomaba de una manera más como una aventura, ¿no? ¿Ya? Pero entonces la cuestión de la ciencia se fue metiendo por ese lado. Interesantísimo, Sí, Diego. sí. Quisiera abordar en esta entrevista contigo tu experiencia como docente. ¿Cómo nos podrías describir un día típico tuyo como docente y cómo es tu cotidianidad aquí, me imagino, en el campus universitario? El día normal consiste de dar clases durante la mañana. Este semestre me tocaron dar clases de 10 a 12. Una materia se llama física moderna y otra materia se llama física del estado sólido. Son dos materias de mi especialidad, cosas que yo he estudiado en mi formación. Los estudiantes típicos son generalmente los estudiantes a los que les gustaba la matemática en colegio. Ah, mira. Ese es casi un requisito, ¿no? El colegio es una experiencia muy buena en este sentido porque permite que el estudiante defina qué es lo que le gusta y también qué es lo que no le gusta. Entonces hay un grupo de los estudiantes que por alguna razón el colegio les atrae la parte formal del estudio. Exacto. Lo que más se acerca a esa parte formal, en primer lugar, es la matemática y en segundo lugar suele ser la física, ¿no? Por la forma conceptual de su desarrollo histórico, sobre todo, ¿no? Entonces, estos estudiantes ya tienen una predisposición, a diferencia, por ejemplo, del profesor de colegio, que todavía tiene que tratar de enseñar matemática a estudiantes a los que nunca les va a gustar. Claro, jamás. Entonces, es una tortura, ¿no? El profesor de colegio tiene mucho mérito porque tiene que tratar de lograr un equilibrio, sobre todo emocional, en el estudiante, no traumarlo, pero tampoco le va a hacer gustar la matemática si es que ese chico va a ser un futuro tal vez médico, un futuro abogado. Claro, no le interesa. Pero va a haber otros a los que sí les gusta. Exactamente. Entonces, ¿cómo el profesor puede discriminar de una manera sana entre esos dos tipos de estudiantes? Sí. Entonces, yo creo que ese realmente es el profesor que se merece la celebración del próximo 6 de junio y no nosotros, porque yo ya recibo a los estudiantes que con ya una se sabe, predisposición a aprender sobre ciencia. Cuando alguna vez explico un tema complicado en la clase, les digo, mire, esto es difícil, esto cuesta trabajo, pero ustedes han elegido esta carrera por alguna razón. Yo no voy a cuestionar por qué razón han elegido esta carrera, porque esa es una elección muy rara, que implica quizás una especie de experiencia emocional muy particular que depende de cada quien. Exactamente. Y algunos eligen la física porque está cerca de la vanguardia de la tecnología y es emocionante. Otros eligen la física porque les gusta el formalismo, porque son rigurosos en su forma de pensar, de razonar. Exactamente. Otros eligen la física porque tal vez creen que hay un futuro económico muy atractivo, posiblemente ganando una beca y yendo a otro país. Entonces, hay diferentes motivaciones. Hay diferentes motivaciones. ¿Hay más mujeres o hombres? Hombres. Hombres, sobre todo. Sí, sí. O sea, hay una tendencia por esa... Definitivamente. Puedes encontrar más mujeres, por ejemplo, en biología. Sí. ¿No? Es una pero en carrera física más... no. Hay una población. Yo, por ejemplo... ¿Qué porcentaje de toda esta tu trayectoria de 25 años, qué porcentaje de un 100%? Sí, hay que sacar un promedio grande porque el porcentaje varía
en México, varía en Venezuela, varía en Bolivia. ¿En Bolivia? En Bolivia, mira, mi grupo de física del estado sólido, deben haber quizás unos 20 estudiantes, de los cuales tal vez 12 asisten a clases. Entre esos 12, yo te diría que hay unas 3 chicas, 3 mujeres. Poquísimas. 3, sí. Mira vos. O 2 tal vez. Claro, lo mismo pasa en ingeniería, ¿no? Sí. Es que, no sé, son carreras que tradicionalmente han sesgado esa balanza, digamos, ¿no? La han llevado más a un lado que a otro lado, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de oportunidades laborales, por cuestiones de herencia cultural. Exacto. Diego, coméntame, ¿cuál es la metodología que utilizas en tus clases? Porque realmente enseñar temas tan abstractos tiene su grado de dificultad, me imagino, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna metodología específica? ¿Se aprende haciendo? ¿Se aprende viendo? ¿Cómo es una clase de física para todos los que quieren algún día estudiar física y para nosotros los curiosos que queremos saber cómo es una clase de física? Bien. Una clase de física es una clase, lo que llaman magistral. Es decir, el docente se para frente a la pizarra, anuncia en pocos minutos cuál es el plan de la clase, o sea, cuáles van a ser los conceptos que se van a ver, los ejemplos que se van a resolver. El docente escribe en la pizarra con sus marcadores de color, el estudiante toma apuntes. Si eventualmente el estudiante tiene alguna duda en la clase, pregunta. El docente para de escribir y trata de resolver la pregunta. Y esto lo hacemos durante aproximadamente 2 horas, aunque lo que se recomienda... Eso es larga, ¿no? En realidad son 2 periodos académicos. El periodo académico es 45 minutos, o sea, deberían ser 90 minutos, digamos 1 hora y media. Y ahí uno puede jugar un poquito. Yo diría que es alrededor de 100 minutos la clase normal. Hay un tiempo entre clase y clase. Entonces, estas clases, que son teóricas, apuntan a lo conceptual. Exacto. A saber manejar las herramientas, sobre todo matemáticas, las herramientas operacionales que uno va a necesitar luego. Diego, ¿alguna vez has tenido alguna de tus no has podido contestar alguna pregunta que te han hecho tus estudiantes? Sí, muchas veces. Eso ocurre en muchas clases. Bueno, me acuerdo porque hace 3 días, o quizás la semana pasada, tuve que hablar de eso en la clase. Entonces está muy fresco. Ah, bueno. Está muy fresco. Pero ese es un tema, si te soy sincero, que lo estoy arrastrando por lo complicado del concepto desde 1984. Wow. Así que sigue en tu mente dando vueltas esa idea y todavía no. Todavía no se aclaró. Y te explico, ¿no? A ver, qué interesante. Hay un fenómeno astrofísico que lo experimentan las estrellas. Las estrellas que tienen una masa mayor que la del Sol, nuestro Sol, aproximadamente de 15 masas solares, al final de su evolución estelar, al final de un proceso en el que queman hidrógeno como combustible y este se va transformando en diferentes elementos, pasando por el helio, pasando por el carbono, pasando por el calcio, pasando por el hierro. Creo que termina en hierro la serie. Las estrellas son fábricas de elementos de la tabla periódica, pero eso ocurre en el núcleo de las estrellas a 15 millones de grados y la superficie de las estrellas, como la nuestra, aproximadamente 5.500, 6.000. Entonces, cuando una estrella muy masiva termina su ciclo de vida, queda como un cadáver estelar.
Este cadáver estelar puede ser una enana marrón, puede ser una enana blanca, puede ser una estrella de neutrones o puede ser un agujero negro. Entonces me concentro en la estrella de neutrones para no entrar en tantas cosas muy raras, porque si hablo de agujero negro, entonces eso ahí sí que nos vamos a perder. nos lleva a las películas de ciencia ficción, ¿no? Exactamente. La estrella de neutrones, que es un objeto que no es tan raro, pero que sí es raro. Porque una cucharadita de materia de estrella de neutrones aquí en la Tierra pesaría varios millones de toneladas. Oh, wow. Haría un hueco en el piso y se iría al centro como si el planeta fuera de espuma, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la densidad de esta estrella de neutrones es tan grande que difícilmente puede soportar su propio peso. La estrella de neutrones debería colapsar porque su densidad es muy grande. Pero hay algo que evita que colapse. Y es algo que se opone a la fuerza gravitacional. Ese algo que se opone a la fuerza gravitacional no es una fuerza. Oh, wow. Ese es tu cuestionamiento y eso es lo que queda en el aire para seguir pensando. ¿Qué es? En términos técnicos, bueno, tiene un nombre, a veces se le llama fuerza de intercambio, pero no es una fuerza como tal, porque solo hay 4 tipos de fuerza, o dicho de una manera un poquito más precisa, 4 tipos de interacciones fundamentales, y esta llamada fuerza de intercambio no es ninguna de esas 4 interacciones fundamentales. Es un resultado de hacer una estadística, pero de una estadística cuántica, en un sistema de partículas que se llaman fermiones. Por ejemplo, los electrones son fermiones, los protones son fermiones, los neutrones son fermiones. Entonces, en la estrella neutrónica tenemos miles de millones, digamos 10 a la 23 neutrones. ¿Ya? No tienen carga eléctrica. Porque es un cadáver, ¿no? Sí, no deberían repelerse porque no tienen carga eléctrica. Porque cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Pero no tienen los neutrones carga eléctrica, no deberían repelerse. Y sin embargo no puedes comprimir una estrella de neutrones. Entonces, ¿a qué se debe esa especie de repulsión o de fuerza que se resiste a la compresión? Se debe a que los neutrones son fermiones y en un gas de fermiones ocurre esta especie de repulsión. Pero es por una consecuencia de una estadística cuántica. No es consecuencia de que tengan una carga que los obligue a repelerse. Física cuántica es una de tus especialidades, ¿sí? Sí, Y me imagino que lo que nos estás compartiendo ahora con esta pregunta tan especial y sin responder, ¿está cerca de ser resuelta a través de la física cuántica? Sí. No es ningún misterio, ¿no? Las fuerzas de intercambio están descritas en los libros de texto. Nosotros los docentes explicamos eso en pizarra. Tiene que ver con las llamadas densidades de probabilidad de fermiones cuando está muy cerca. Dicha densidad de probabilidad tiende a 0 y el hecho de que la densidad de probabilidad de 2 partículas tiende a 0 cuando éstas tienden a acercarse, aparentemente para efectos estadísticos se manifiesta como si fuera una fuerza repulsiva. O sea, no es un misterio. Está bien descrito conceptualmente, matemáticamente, pero no es suficiente para entenderlo. No, uno puede decir, yo entiendo algo si veo una fórmula, sí, pero yo sinceramente creo que hace falta un poco más, ¿no? Es verdad que para un científico la base del entendimiento parte de una rigurosa deducción matemática. O sea, en esta profesión es así, la matemática es nuestra herramienta de trabajo. No podemos prescindir de la matemática ni rechazarla, pero hace falta algo más. Es decir, el entendimiento conceptual de lo que está sucediendo cuando un gas de fermiones, que es el caso de la estrella neutrónica, se resiste a ser comprimido. A nosotros nos enseñan que una fuerza contrarresta a otra fuerza. O la tercera ley de Newton, acción y reacción. Siempre hablamos de fuerzas. Cuando una fuerza contrarresta a otra fuerza, un cuerpo está en equilibrio, porque la suma de fuerzas sobre ese cuerpo es 0. La estrella de neutrones está en equilibrio, pero la suma de fuerzas no es 0.
porque uno de los actores no es una fuerza. Claro. Y tú dices que hay las 4 fuerzas. Sí. Y la quinta es la que está en un signo de interrogación. Es que ni siquiera es una quinta fuerza. ¿Ya? Las 4 fuerzas, para que no quede como un misterio, o dicho de una manera un poco más Fácil. científica, son las 4 interacciones fundamentales. Ah, ok. La interacción fuerte, la interacción débil, que tienen lugar en el núcleo del átomo. Esas son menos conocidas, digamos. Y las interacciones de largo alcance que van hasta los límites del universo son la electromagnética y la gravitacional. Esas las experimentamos todos los días, la electromagnética y la gravitacional. Solo hay esas 4, no hay más. No hay más. No hay más. Uh-huh. Sobre la gravedad un poquito se discute de si realmente es una interacción física o es más una propiedad geométrica del espacio que está determinada por la distribución de masa. O sea, es algo más geométrico que físico y ahí están, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pero por el momento, digamos, lo que se acepta en la comunidad científica es que hay 4 interacciones fundamentales. Hay 2 tipos de partículas, los fermiones y los bosones. Los fotones, por ejemplo, de la luz son bosones, pero los electrones de un metal, como el reloj, digamos, son fermiones. Y a esos fermiones es cuando se aplica ese efecto de no poderse comprimir más allá de cierto límite. Esas son todas las interacciones, o sea, vamos a decir, la jerarquía de conceptos fundamentales en la física no incluye muchos conceptos, son pocos. Son pocos, pero bien complejos, ¿no? Porque la física trata de ser reduccionista, es decir, pocas cosas explicadas con una sola teoría fundamental. Hasta ahora no se ha logrado. Las 4 interacciones, de las 4, 3 se han logrado aglutinar, digamos, en un solo marco conceptual. 3 de ellas. Pero la 4, que es la gravedad, todavía no. Sigue escapando a la incorporación dentro de un solo cuerpo conceptual. Gracias por compartir con tanta pasión, tanto conocimiento. Cuando hablamos de físico, inmediatamente viene a nuestra mente Albert Einstein. Sí, y lo vemos inmerso, o sea, yo me imagino un físico y lo imagino a él en una pizarra inmensa, sí, llena de fórmulas, o en algún lugar secreto y cerrado, aislado, haciendo experimentos raros. ¿Es verdad todo esto? ¿Esa es la vida de un físico? Sí, sí, el físico es muy apasionado porque esta es una carrera que uno elige, yo diría en un 90% de los casos, por vocación. A uno le tiene que gustar, no puede haber un interés comercial, ¿no? Voy a ganar plata, sino realmente es una pasión. Para nada, sí, para nada. Compartes. Es algo muy, por ejemplo, a un músico le gusta la música y un músico quiere tocar todo el día el clarinete en una orquesta sinfónica. ¿Por qué le gusta el clarinete? ¿Quién sabe? ¿Por qué le gusta la música clásica? ¿Quién sabe? Pero le gusta y lo apasiona y el tipo está practicando todo el tiempo y quiere lograr la excelencia. Un director de orquesta quiere lograr la armonía perfecta entre todos los instrumentos. Hay una película a propósito de eso. ¿Cuál es la pasión entonces plasmada en un físico? Así como te lo he explicado con Einstein. Bueno, el físico es curioso, el físico es apasionado porque quiere lograr entender. El tratar de entender y esa curiosidad que lleva a definir qué temas son interesantes para tratar de entenderlos, como este del equilibrio de la estrella neutrónica, es lo que nos lleva a dedicarle horas, ¿no? Muchas horas. Pero yo encuentro esta actividad de la física como una prima hermana de la actividad creativa de un artista. Quizás de un Picasso, quizás de un Mozart. Yo lo encuentro muy parecido y sin ir muy lejos, esa pasión o ese interés por algo que creemos que es fundamental, que es profundo en la vida de una persona, también lo encuentro muy parecido a la decisión vocacional que realiza un sacerdote, por ejemplo, cuando decide dedicarse toda su vida a eso, porque sintió el llamado
en algún momento de su adolescencia sintió un llamado y quiere dedicarse el resto de su vida a eso, y no importa el resto del planeta, del universo, él quiere dedicarse a eso. Exacto. Entonces, esta decisión vocacional por una carrera científica obedece a un tipo de motivación muy similar a la religiosa y a la artística. Qué interesante. Nunca se había pensado en darle ese enfoque, y hacia ahí va mi pregunta, que es saliéndonos un poco del ambiente, digamos, formal, riguroso y de solemnidad cuando se habla de ciencia. Eso era lo que yo quería preguntarte. ¿Qué encuentra, o sea, la física y lo que me hablas, la ciencia, realmente tiene un componente estético, tiene un componente de alguna manera poético? ¿Cómo saliéndonos de lo solemne, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Esa pasión y la física como tal, ¿la compararías con una canción, una sinfónica, no sé? ¿Le podrías poner algún parangón? En este momento recuerdo una obra muy famosa, un bestseller, es un libro, de un físico, me parece que hindú, de los años 70, que escribió un bestseller titulado El Tao de la Física. Wow. El autor es Fritjof Capra. Fritjof Capra se escribe. Se puede encontrar, seguramente ahora ya se puede descargar sin mucho problema, El Tao de la Física, donde él trata de darle ese carácter más místico, más esotérico, ¿no?, a la física. Yo personalmente pienso que la física no tiene un carácter tan misterioso, o sea, es una profesión, es una actividad. Sin duda tiene sus peculiaridades en el sentido, de nuevo, de emparejarla con lo religioso o con lo artístico, porque más obedece a una necesidad del espíritu humano, que no es comercial definitivamente. Pero recientemente, si puedo hablar desde mi experiencia, yo relacionaría la física con un aspecto cultural, que tiene que ver sobre todo con la historia de la humanidad. Muy interesante esa aproximación. No hace mucho di una materia que es electiva, que se llama Historia de la Física. Entonces yo comienzo este periodo histórico de la física en el siglo IV después de Cristo, básicamente con San Agustín, que fundó la Orden de los Agustinos, que es la orden del nuevo Papa. Así es. Sí. Y termina en el siglo XVII con Galileo. Entonces ya no abarca Newton y posteriormente de eso, ¿no?, pues los Maxwell, Einstein, y tampoco abarca la época anterior al siglo IV después de Cristo, que sería la época clásica griega, porque esos son capítulos diferentes, capítulos aparte. Entonces, para mí, el aspecto cultural de la física se relaciona con la historia de la humanidad, la historia del calendario, las vicisitudes por las que pasó Kepler, por ejemplo, para compartir su vida entre el diseño de horóscopos para los príncipes y para los nobles europeos, y al mismo tiempo el estudio de la astronomía, que nos llevó a entender por qué las órbitas de los planetas no son círculos perfectos, sino son elipses, por ejemplo. Ahí también estaría la explicación de los calendarios maya, por ejemplo. Es una buena pregunta, porque la historia de la física básicamente es europea, que tiene una herencia griega, pasando por Roma, aunque Roma le dio un carácter más pragmático, ¿no?, digámoslo hoy en día más ingenieril, ¿no?, Roma, pero siguió siendo científico en el fondo, no tan especulativo ni filosófico como la escuela griega, pero recordemos que Roma absorbió a la cultura griega, y eso sirvió para transmitir el conocimiento a el resto de Europa, lo que se llamaba cristiandad occidental.
Paralelamente se sabe que en China, en Mesoamérica, hubo una evolución muy avanzada del estudio de los astros. Exactamente, ¿no? Todas las sociedades, qué sé yo, incaicas también tenían una relación directa con o sea, de la tierra con el cielo, ¿no? Ahora, el estudio de la astronomía tal vez tuvo un origen común en las sociedades para tratar de entender el devenir, el futuro, para tratar de comunicarse con entes superiores que definitivamente tenían a su alcance el control del universo, donde el ser humano no tenía ningún control. Es decir, algo definitivamente más poderoso que el ser humano, más trascendental. Probablemente también una utilidad práctica para definir los tiempos de cosecha, los tiempos de siembra, los tiempos de ciertas ceremonias importantes en las sociedades, pero a medida que fue evolucionando la sociedad, por ejemplo, la sociedad maya ya no pasó a la etapa de evolución técnica. No, ya no, solamente se quedaron ahí, aparentemente acabaron con la tierra de sembradíos de maíz, que era su único alimento, y la tierra se agotó y se terminó de la noche a la mañana. Dejaron unas tremendas ruinas que la selva se comió en poco tiempo, pero las ruinas siguen ahí. Chichén Itzá, por ejemplo, Copal, y hay lugares fantásticos que construyeron y luego aparentemente abandonaron de la noche a la mañana. O tal vez desaparecieron, ¿no? Hay indicios de que se fueron, porque muchos de los mayas siguen, los descendientes directos de los mayas originales siguen habitando en la parte oeste de Guatemala y la frontera entre Belice y México, el sureste de México, que es Yucatán. Y hay comunidades relativamente grandes, incluso mantienen su idioma. ¿Ya? ¿No? Y muchas palabras de la jerga cotidiana son del maya original. Entonces probablemente pasó algo similar que aquí, ¿no? O sea, Tiahuanacu no desapareció, sino se comenzó a dispersar en diferentes comunidades, y de tal manera que cuando el Inca vino de Perú y proveniente de Ecuador y de Perú, vio las ruinas de Tiahuanacu y se asombró de qué cultura pudo haber elaborado semejantes piedrotas talladas. ¿Tú crees que todas estas civilizaciones tenían físicos en sus filas? No. El nombre físico es relativamente reciente. Diego, para la última pregunta que quiero hacerte con toda esta experiencia y este conocimiento tan vasto que tienes, ¿qué es la ciencia para ti? Bueno, sí, es una pregunta amplia porque como definición, la ciencia es un conjunto de procedimientos que se aplican para entender el entorno. Es un todo, ¿no? Es un cuerpo de conocimientos organizado, integrado, ¿no? Aterrizando en este gran espectro, ¿cómo definirías la física para nuestra audiencia? Hacerla más, digamos, digerible, si nos puedes compartir esa idea. Física significa naturaleza. Proviene de un vocablo griego que es physis, que es literalmente eso, la naturaleza. Pero la física se refiere a todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos que ocurre en la naturaleza de una manera no controlada o no dirigida por el ser humano, ¿no? Es decir, física, por ejemplo, no es ética, no es metafísica, física no es política en el sentido aristotélico, ¿no? Física no es necesariamente lógica, porque la lógica tiene que ver más con la matemática que con la evidencia empírica de los fenómenos de la naturaleza en nuestro entorno. En ese sentido, por ejemplo, yo diría
que física y química no se diferencian Ajá. porque las definiciones son las mismas. Son las mismas, ¿no? Son las mismas. Para física y química, pues yo encuentro, hay químicos que hacen química cuántica, por ejemplo, ¿no? Modelamiento de moléculas, cuál es la mejor manera de formar ligaduras o cómo fabricar en la computadora, ¿no? Con un algoritmo, una molécula, un compuesto químico que sea estable a variaciones de la temperatura, por ejemplo, o que se pueda acoplar mejor a la membrana de una célula. Ya. Entonces, en ese sentido yo diría que entre química y física no hay una diferencia. Hay más diferencia quizás entre matemática y física. Realmente. Porque la matemática no depende del fenómeno natural. Ya. Y yo diría que la matemática es más un sistema de pensamiento verdadero, un sistema de razonamiento verdadero. Y en ese sentido se acerca mucho más a la lógica o a la metafísica que propiamente a la física, que está supeditada al fenómeno, a lo que ocurre afuera. A lo que ocurre. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, Diego. Y quisiera, por favor, que brevemente nos cuentes cuáles han sido tus últimos 2 artículos y cuáles son tus temas de expertise. ¿Qué es lo que tú realmente dominas? Bueno, por las razones quizás un poco fortuitas, el área grande se llama física teórica, pero yo no descarto la posibilidad de predecir, por ejemplo, fenómenos que pueden ocurrir en el laboratorio, de experimentos. En ese sentido, quizás hubo experiencias basadas muy gratificantes, ¿no? En cuanto a una predicción teórica y a su confirmación en laboratorio. Ah, wow, muy interesante. Sí, eso ocurrió y fue muy gratificante, ¿no? Algo que ¿Lo has documentado? ¿Tienes tu autoría como científico? Sí, está documentado. El fenómeno se llama localización asintótica, para ponerle una palabra, localización. Fue predicho en 2001 y fue confirmado experimentalmente en 2011. Pasaron 10 años entre la predicción teórica y la confirmación experimental. Ajá. Pero no sirve para nada, no tiene aplicaciones. Para mí es suficiente que se haya confirmado. Que una predicción hecha en papel y en computadora tenga una contraparte en la realidad. Ah, muy interesante. Y tiene su valor. Para mí tiene un valor muy personal y yo creo que esto es lo que se rescata de esta profesión. Antes de buscar pues beneficios de otro tipo, ¿no? Que quizás para mí no son demasiado relevantes. Para mí el beneficio está en lo íntimo que uno puede obtener, ¿no? Es una profesión, como decías al principio, una profesión silenciosa. Exactamente, en nuestro entorno. Es una profesión que está más relacionada con la educación, con las aulas, menos relacionada con la investigación propiamente. Los artículos que publicamos suelen ser artículos invisibles, al menos en física teórica. Para nosotros tienen un valor intrínseco muy importante y justifican todos los años de estudio porque nos gusta. Claro, porque repito, lo disfrutan, ha sido una decisión vocacional, ¿no? Exactamente, no se busca más nada, ¿no? No se busca, se puede lograr, digamos, colateralmente. Entonces mis áreas de experticia, concretando la pregunta, son pues la mecánica cuántica, que es un subconjunto de la física teórica. Y dentro de la física teórica suelo dar materias referentes a la física moderna, la mecánica cuántica, la mecánica clásica, la físico-matemática, que es la parte más, digamos, formal de los procedimientos, pero también me gusta mucho la historia de la ciencia. Y te cuento que en esto he descubierto, por decirlo así, a estudiantes que en una materia muy teórica como mecánica cuántica no dicen mucho, no hablan, no se manifiestan, pero en una materia, los mismos estudiantes,
En particular estoy pensando en una estudiante. En la materia de historia de la física, es muy participativa y habla y le gusta preguntar y estudia por su cuenta y busca fuentes ahora en internet. O sea, y casualmente es mujer, ¿no? Sí, sí. La misma persona que en una materia teórica formal es relativamente callada, tímida, en la historia de la ciencia se despabila y es una persona completamente participativa, entusiasta. Excelente. Hace mucho más de lo que se le pide. Y cómo en una persona puedes encontrar esas dos facetas. Esas dos facetas. Sí. Diego, para finalizar este episodio, queremos que mandes un mensaje a toda esta audiencia que te ha escuchado y ha sentido a tus palabras como música en los oídos, a toda esa juventud que quiere dedicarse a lo que tú haces. Quisiera que les mandes un mensaje inspirador. Quiere estudiar física desde el comienzo, bienvenido, adelante, pero como le digo, es un arma cargada, ¿no? Entonces uno no la va a tener fácil en este entorno. Lamento decirlo, pero tal vez tarde o temprano tenga que salir al exterior y ver cómo se hace ciencia en otros entornos, en otras realidades. Y si luego decide regresar, que fue mi caso después de 20 años, pues uno puede encontrar alguna mayor oportunidad de trabajar, pero necesariamente tendría que ser una institución académica. Lo malo de la institución académica es que no hay muchos ítems disponibles. Así es. Esas son las peripecias por las que atraviesa un profesional como tú. Bueno, Diego, muchísimas gracias por compartir tan enriquecedoras experiencias, para compartir ese conocimiento tan vasto que tienes, y te deseo todo lo mejor. Gracias. Sigue adelante. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo por formar a los futuros científicos que trabajan silenciosamente, transformando el entorno, así como lo haces tú. Muchas felicidades y muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros. A ustedes, muchas gracias, y a la audiencia. Les dejamos en pantalla el correo electrónico de Diego para que ustedes puedan escribirle y profundizar sobre los temas que se han tocado en este episodio. También les dejaremos los enlaces de los artículos científicos que Diego escribe. No se pierdan la próxima entrega de nuestro podcast Voces de mi ciudad.